Hola, hola, ¿cómo estás? Si no me conoces, soy Lau y te doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal. En los videos anteriores había tenido problema con el audio, espero que en este video se escuche mejor. Y si es así, comenta, por favor. Y pues en los videos anteriores puse subtítulos por si de plano no se escucha mi voz. Ahora sí, vamos con el video. Por estar tan cerca de regreso a clases, quiero enseñarte a cómo crear tu agenda digital con las aplicaciones que tenemos por defecto en la tablet. Por este motivo les voy a ir enseñando cómo yo lo hago para que ustedes lo hagan también. Bueno, aquí ya estoy en la tablet. Voy a usar la aplicación Samsung Notes y la aplicación Ibis Paint X. Ahora, vamos a entrar a Samsung Notes y ya adentro vamos a cambiarles el color de fondo a las plantillas y con esta me voy a poder guiar un poco mejor a la hora de realizar este cuaderno digital. Ahora voy a agregar una imagen que creé antes en Ibis Paint y la voy a adecuar al espacio de la primera hoja del cuaderno. Ahora en Ibis Paint voy a crear otra capa para crear otra imagen para nuestro cuaderno digital. Y bueno, como en cualquier otra agenda, vamos a ir agregando imágenes a cada hoja, pues de acuerdo a nuestros gustos. Y bueno, en este caso en particular, en la segunda hoja, voy a poner una ilustración que realicé hace unos videos atrás. Te voy a dejar el link de ese video en la parte superior o en la cajita de descripción. Ahora, como la ilustración no me ocupa el total de la hoja, con la opción de pintado voy a rellenar lo que me hace falta para que me llene la página completa con el color que quiero, en este caso el rojo. Y bueno, en la tercera hoja voy a realizar un horario que sería mi horario de la semana, según las clases que tenga. Y pues los títulos y las horas las estaré realizando en Ibis Paint y luego las voy a pasar al Samsung Notes. Bueno, aquí ya escribiría las clases que tengo en la semana en los respectivos horarios. Normalmente estos horarios yo los pongo de qué hora a qué hora van. Entonces, un ejemplo, a las 13 horas, de 13 horas a 15 horas tengo clase de inglés y a las 15 empieza la clase de coreano y de 15 a 16 horas entonces va la otra clase. A las 16 empieza la otra clase. Así es como yo ordeno el horario para no confundirme y se me hace mucho más sencillo. Y bueno, ya aquí voy a hacer lo que yo considero que puede ir en un examen, y para esta sección voy a hacer un apartado de materiales importantes. Entonces esta sección la voy a poner actado ya muy pintoresco para que resalte en lo que es el cuaderno. Voy a ir creando una especie de check para cada material que vayan pidiendo al inicio de clases y así no se me vaya a olvidar ni el material ni el nombre. Ahora, por lo general, yo siempre utilizo un mismo cuaderno para todas las clases, ya que por lo general yo anoto las cosas importantes. No anoto todo lo que dicen en la clase, sino mitad escucho y retengo y mitad escribo en el cuaderno de lo que es importante y lo que yo creo que
en un futuro me puede servir y puedo recordar y refrescar a lo que se dijo en la clase en ese momento. Entonces ahora estoy creando una sección que pues por lo general yo pongo el día de la clase y el nombre de la clase en cada apartado de las clases que voy teniendo para no perderme en qué clase es. Entonces en este momento estoy creando la de el lunes de inglés y pues para darles un ejemplo pues voy a apuntar una pequeña nota pues para simular cómo sería la utilización de este apartado al momento de estar en clase en la escuela. Bueno, y algo así quedaría el apartado. Entonces sería lo que se apuntó en la clase y los puntos importantes de la clase abajo, como una especie de resumen de lo más importante que fue en la clase. Digamos que cuando yo no ocupo toda la hoja, entonces siempre intento ahorrar el espacio disponible, haciendo que todas las cosas posibles encajen en una misma página. Entonces, si yo no anoté mucho en la clase, el espacio disponible va a estar para los puntos importantes de la clase. Ahora voy a realizar un apartado muy importante en cada clase y es la tarea. Entonces, como puedes ver, realicé el título en Ibis Paint y lo pasé como imagen aquí a la agenda de nuestra página. Ahora, si no me gustó cómo me quedó escrito, lo puedo convertir a texto digital. Nada más le doy en convertir a texto, convirtiendo lo que entiende de mi letra a un texto ya escrito con el teclado de la tablet. Entonces aquí puedes ver cómo va quedando nuestra agenda digital. Voy a crear una sección en donde tenga notas generales y tareas generales. Esto lo uso para anotar notas importantes de todo el día y para pues las tareas que me han puesto en cada clase del día, anotarlas en tareas generales, para no estar yendo a menudo a revisar hoja por hoja a ver qué tarea tengo, sino ya tengo todo a la vista de qué tareas tengo y al mismo tiempo les puedo hacer check a cada tarea. Entonces, en notas generales lo que voy a crear es un cuadro en donde voy a escribir las ideas más importantes del día. Y en tareas generales del día voy a hacer una lista en donde las pueda anotar todas y las tenga a la vista. Aquí ya si quiero ver el cuaderno en general, le doy acá en este icono que parece una hojita y puedo ver todas las páginas que tamaño grande. Y bueno, si yo quiero copiar esta nota, nada más le doy en los 3 puntos y duplicar nota. Allí se me duplica esta agenda y ya le puedo cambiar la plantilla o le puedo cambiar el fondo según las preferencias que yo desee. Digamos que esto se puede hacer por si hay varias materias que son muy largas y cada materia necesita un cuaderno, entonces esto sería para cada cuaderno de cada materia. La agenda que estoy realizando se las voy a dejar en la cajita de información para que la descarguen si desean. Y bueno, eso es todo por este video. Si te gustó, no te olvides de regalarme un like, de suscribirte y de compartir el video para que lleguemos a muchas más personas y así podamos crecer cada vez más.